Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo otra recreación de un clásico de los 80. Se trata nada más y nada menos que del Emulator 2 de EMU, pero esta vez resucitado por Arturia. La gente de Arturia ha traído de vuelta ese clásico sampler, el cual fue uno de los samplers que Depeche Mode más utilizó. Vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos el Emulator 2 de Arturia, el cual han hecho un guiño brutal a Depeche Mode, porque el primer sonido reconocible que suena una vez abrimos el emulator es el siguiente. Le tendremos que bajar un poquito el VCA para que sea un poquito más directo, mucho más rápido al iniciar el sonido, pero el sonido dice tal que así y lo vais a reconocer de inmediato. Se tratan de los coros de inicio del Enjoy the Silence de Depeche Mode, los cuales salieron de esta máquina, igual que un montón de sonidos que estoy seguro que están por aquí. También tenemos otro guiño, el cual es el Infamous Rumor, el cual hace seguro referencia directa al Blasphemous Rumus, una canción de Depeche Mode que tuvo bastante controversia y que seguro que se sacó algún sonido de este sampler o de su antecesor, el Emulator 1. Aunque el sonido no está muy bien logrado, pero yo creo que están haciendo una referencia directa al grupo británico, porque más o menos el sonido, y digo muy más o menos, suena como el trozo que tocaba Alan Wilder enseñando cómo funciona el Emulator 2 en el concierto 101. Como veis, es un sonido que más o menos suena, pero no acaba de ser igual. Vamos a abrir ya el sintetizador y nos vamos a meter en faena para identificar cómo funciona este sintetizador. Como podéis ver, tenemos aquí las partes donde podremos cargar los samples, podremos mutearlos, podremos copiar y pegar directamente de un slot a otro, y también tenemos la cadena o el encadenado, por así decirlo, donde podremos ajustar el filtro de forma global, la VCA de forma global, el LFO, etc. Podremos desvincular una de las capas y pedirle que el filtro actúe pues de una forma distinta. Por ejemplo, le ponemos un filtro con resonancia. Y ya enseguida tenemos pues las dos capas sonando de forma distinta. Vamos a reiniciar el sintetizador. Ya sabéis que a mí los presets no es que me disgusten, pero normalmente pierdo mucho más tiempo creando sonidos desde cero que paseándome por los presets. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con el Strings C3. Es una especie de sampleo de cuerda, pero obviamente muy lo-fi, muy años 80. Podemos cambiar las muestras si vamos al browse y buscamos, pues como podéis ver, tenemos waveforms, factory, tenemos un montón de samples, incluso podremos hacer caja de ritmos con este emulator. Trae los típicos sonidos ochenteros, como por ejemplo el Breathy A este del C5. Como veis, podemos hacer sonidos increíbles que recuerdan a la época. También tenemos el CR Drums Gyro. Tenemos samples de cajas de ritmos muy ochenteras. Como veis, tenemos un montón de samples y os recomiendo que os deis una muy buena vuelta, vayáis abriendo, escuchando cómo suenan. Pero una vez vamos a coger, por ejemplo, el piano. Tenemos ya el piano en D6, en Re6, y tenemos aquí la disposición en el teclado de cada uno de los samples.
Actualmente tenemos la nota fundamental en el Re 6, pero como podéis ver, marca todo el rango del teclado. Podríamos empezar a cargar más muestras y más muestras para hacer un poco mejor lo que sería el sampleo y recortar el rango para que las notas no sean tan lentas o tan aceleradas cuando subimos o bajamos. Una nota única lo que va a hacer es romper bastante el sample, y lo que permitía el Emulator 2 es samplear varias zonas del teclado para que la muestra no fuera tan corta o tan larga a la hora de tocar, ni que hubiera tanta degradación de sonido. Tenemos obviamente el editor de samples, tenemos la transposición, la desafinación, tenemos la ganancia, tenemos la dirección de la reproducción, tenemos también aquí los efectos que podemos aplicarle a cada una de las voces. Como podéis ver, podemos aplicarle una voz diferente a cada uno de ellos. Esto no está encadenado, con lo cual podríamos cargar un montón de efectos y hacer un montón de locuras. Tenemos el output, donde podremos seleccionar si lo queremos en mono, legato, polifónico, cuántas voces de polifonía, etcétera. Y también tenemos la respuesta del mismo emulator de Arturia, si lo queremos más próximo al original, más tipo vintage o más tipo moderno, donde no va a haber tanta destrucción de audio. Por último tenemos la sección de efectos, donde podremos ponerlo en serie o en paralelo, y tendremos 3 slots de efectos que no vienen nada mal, y tenemos una muy buena cantidad de efectos. Vamos a intentar crear un instrumento. Ya sabéis que al final de todo siempre intentamos crear algún instrumento. Tenemos, que no lo he dicho aquí, para cargar muestras .e2. Este tipo de muestras tipo E2 son las originales del Emulator 2. Si tuviéramos, por ejemplo, en un ordenador las muestras originales que nosotros mismos ampliamos en nuestros días, podríamos rescatar estas muestras. También podemos añadir un sample tipo WAV de nuestras propias librerías, pero por ahora vamos a trabajar solo con lo que trae el Emulator 2. Tenemos aquí el Loom Garden, el cual era un sonido que era bastante divertido. Seleccionamos, como podéis ver, muy rápido las capas y vamos a tocar el Loom Garden, el cual, si no me equivoco, era una expansión, no era de la librería original, pero que tenía varias cosas dispuestas durante el teclado. Ahora lo he puesto todo en una misma zona y vamos a ver qué tal suena. Obviamente podríamos cambiar la nota fundamental y el rango del teclado, pero para que veáis cómo funciona, vamos a ponerle algo de release. Y obviamente un poquito de reverberación. Como veis, el shakuhachi es un instrumento que es muy reconocible. Podríamos coger cualquier tipo de instrumento y seguramente nos sonará, porque fue usado extensivamente este sampler y su librería en toda la década de los 80, desde que apareció hasta casi la mitad de los 90. Obviamente no busquéis la calidad increíble como si fuera un instrumento de Kontakt, pero la verdad es que el Emulator 2 a mí me ha ido muy bien, ya que tuve un Emax 2, lo vendí, tenía toda la librería del Emulator 2 que la conseguí comprándola en eBay, pero la verdad es que al echar de menos este sintetizador, al tener el Emulator 2, es un pequeño consuelo para mi corazoncito roto desde el día que vendí el Emax 2, el cual es una versión un poco más avanzada del Emulator 2. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del Emulator 2, espero que os haya gustado, no olvidéis en dejar un like, suscribiros, dejar un comentario y compartir, y nos vemos en el siguiente vídeo.